Hola chicos, retomamos el tema del video anterior. Vamos a ver factorización de polinomios, ¿sí? Entonces recordemos, nos hemos quedado en la definición de divisibilidad para polinomios, ¿sí? Hemos visto que un polinomio P es divisible por Q si a P lo puedo escribir como Q por otro polinomio del mismo conjunto, de tal manera que C por Q sea igual a P, ¿sí? Bien, y habíamos hecho esta observación, que si yo encontraba un factor o un divisor de P, entonces a P lo estoy pudiendo reescribir como producto de dos polinomios de menor grado y por lo tanto más sencillos, ¿sí? Entonces, esta es un poco la idea que tenemos en factorización, poder escribir a P como producto de polinomios sencillos, ¿sí? ¿Por qué queremos escribirlo así? Prestemos atención a tres observaciones, ¿sí? Eh, si nosotros pudimos escribir a P como de manera factorizada como Q por C, ¿sí? Y A es una raíz de uno de estos factores, digamos Q, entonces automáticamente A es raíz de P. Es muy sencillo, si evaluamos P en A, esto es Q evaluado en A por C evaluado en A, que me da 0. Lo mismo si es raíz del otro factor, ¿sí? Bien, esto pasa si P lo puedo escribir, si a P lo escribo como producto de dos factores, pero también podría ser que lo escribo como producto de varios factores y en ese caso pasa exactamente lo mismo. Si A es raíz del primer factor, entonces va a ser raíz de P. Y lo mismo pasa si agarro a cualquier otro C sub I factor de P, ¿sí? Como caso particular importante, si uno de esos factores es un polinomio de la pinta x menos un número, en este caso x menos 5, entonces 5 es raíz de P, porque claramente 5 es raíz del polinomio x menos 5, ¿no? Si evaluamos acá, si reemplazamos por 5, esto me da 5 menos 5, que es 0. Lo mismo si yo pusiera, en lugar de 5, pusiera un a cualquiera, automáticamente sabemos que a va a ser raíz de P, ¿sí? Fíjense entonces que cuando los factores son así de sencillos, es muy fácil conocer las raíces de P. Y en matemáticas y en muchas aplicaciones que hacen uso de polinomios, es muy importante poder conocer las raíces de un polinomio, ¿sí? Esta información, la información de las raíces de un polinomio, suele ser información muy valiosa. Como consecuencia, nuestro objetivo es factorizar a P en factores, en polinomios que sean sencillos, vamos a llamar irreducibles. Además, después le vamos a pedir a estos eh, polinomios irreducibles que sean mónicos por una cuestión de, de simplicidad. Bien, como por ejemplo, si tenemos este polinomio que está en amarillo, ¿sí? Eh, si pudiéramos, nada, lo van a poder hacer ustedes. Si nos ponemos a factorizar, vamos a obtener esta factorización, ¿sí? Y fíjense que si escribimos a P de esta manera factorizada, las raíces de este polinomio son muy evidentes, ¿no? Son 1, que me la da el último factor, menos 1, que me la da el segundo factor, y, y, ¿cómo es? Y la raíz compleja I, que me la da este factor que está al cuadrado, ¿sí? Bien, el 3 es simplemente el coeficiente principal. Bien. Entonces, un elemento más importante para poder hablar de factorización es el siguiente. Nosotros acabamos de ver que si a P lo puedo escribir como x menos a por otro polinomio, entonces a es raíz de P. Es decir, si P es divisible por x menos a,
entonces A es raíz de P. Ahora vamos a ver que vale también al revés, que si A es una raíz de P, entonces P es divisible por A. Es decir, a P lo puedo escribir como x menos A por otro polinomio. ¿Sí? Es decir, y esto es muy importante, decir que A es raíz del polinomio P es lo mismo que decir que a P lo puedo dividir por x menos A. Bien. Es útil que veamos la demostración de este teorema. ¿Sí? Nuestra hipótesis es que A es una raíz de P y nuestra tesis es que P es divisible por x menos A. Otra forma de decirlo es que si yo divido a P por x menos A, el resto debería ser el polinomio 0. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, el primer paso va a ser mostrar que r de x, el polinomio r de x, tiene que ser un polinomio constante. ¿Sí? O sea que r de x es constantemente un numerito en k. Fíjense que por el algoritmo de división sabemos que r o bien es constantemente 0, o sea el polinomio nulo, o el grado de r debe ser menor estricto que el grado del divisor, es decir, el grado de x menos a, que es 1. Con lo cual nos queda que r o es el polinomio nulo o tiene grado 0, es decir, es una constante. Con lo cual tenemos que vale esta primera afirmación. ¿Sí? Si escribimos según el algoritmo de la división, lo que nos está quedando es que P se escribe como x menos a por C más un número R. Bien. En el segundo paso veamos lo que realmente queremos ver, es decir, veamos la tesis, veamos que la única posibilidad es que el R sea constantemente 0. Esto pasa muy sencillo, es muy sencillo de ver. Pasa porque si evaluamos en x igual a a, la igualdad que teníamos acá recuadrada, vamos a obtener que P de A tiene que valer R. ¿Sí? O sea, esto que tenemos recuadrado en violeta, pero por hipótesis sabemos que P de A vale 0, ¿sí? Porque A era una raíz de P. Con lo cual R es 0. Es decir, el resto de dividir a P por x menos A vale 0. Bien, hagamos algunas observaciones. Entonces, lo que acabamos de ver es que si yo obtengo una raíz A de P, el teorema lo que me está diciendo es que podemos factorizar a P con este divisor, x menos A. Vamos a poder obtener así. Y esto va a ser útil porque el C que me quede va a ser otro polinomio de grado menor a P. ¿Sí? Y a este le podemos seguir buscando factores, con lo cual vamos a ir factorizando P. Otra observación interesante es que la división, cuando quiera obtener el C, ¿sí? La división se puede hacer como una división común, como habíamos visto para cualquier polinomio, o con el método de Ruffini. ¿Sí? Bien. La última observación, que no está directamente relacionada con la factorización, pero que es importante mencionar, es que si yo tengo un número a cualquiera, no necesariamente una raíz de P, las cuentas que hicimos hasta acá, hasta el asterisco, sigan valiendo, porque yo al dividir por x menos a, esta igualdad vale, y la igualdad que está recuadrada en violeta va a seguir valiendo, pueden chequearlo. No usamos el hecho de que a fuera raíz hasta el último paso, así que hasta acá todo lo que hicimos valía. Y esto lo que me está diciendo es que si yo divido a P por x menos a, el resto que obtengo de esa división coincide con el valor P en A.
Bien, volviendo a la factorización. Si nosotros queremos factorizar un polinomio P en factores sencillos y reducibles, nos interesaría definir exactamente qué entendemos por polinomio irreducible. Entonces, definamos primero qué es un polinomio reducible. Un polinomio reducible en K es un polinomio para el cual existen otros dos polinomios Q y C, también en K, que no son constantes y que tales que valen esta igualdad. ¿Sí? Es decir, que ambos son factores de P. ¿Sí? Otra forma de decirlo es que estos polinomios factorizan a P, o que P se factoriza en K. Por el contrario, un polinomio P va a ser irreducible en K si no me puedo conseguir estos polinomios que factorizan a P. ¿Sí? Es decir, si P no es reducible en K. Vamos a hacer un par de ejemplos. En R de X, ¿sí? Los polinomios lineales son irreducibles. ¿Sí? Lo mismo ocurre en C de X si los coeficientes son complejos. En particular, los polinomios mónicos, es decir, los polinomios de la pinta x menos a, que ya vimos que son muy útiles, son irreducibles en K de X. ¿Sí? Por otro lado, el polinomio x cuadrado más 1, por ejemplo, es irreducible en R de X porque no podemos factorizarlo en R de X, pero sí podemos factorizarlo en C de X. Si lo miramos como un polinomio de este conjunto más grande, sí podemos obtener esta factorización, x menos y por x más y. Que, fíjense, son polinomios que están en C de X, pero no están en R de X. Por eso este polinomio es reducible en C, pero no es reducible en R de X. Bien, la tarea de ver qué polinomios son irreducibles y qué polinomios no es una tarea complicada, no es sencilla de demostrar y es algo que excede a esta materia. Con lo cual simplemente les vamos a entregar este teorema y lo vamos a tomar como verdadero. En R de X, los polinomios irreducibles son o bien los de grado 1 o los de grado 2 sin raíces reales. Estos dos tipos de polinomios son los únicos irreducibles en R de X. En particular, los mónicos irreducibles van a ser o bien de la forma x menos a o bien de la forma x cuadrado más b por x más c. En cambio, en C de X, los únicos polinomios irreducibles son los de grado 1. Los mónicos irreducibles son de la forma x menos a. Bien, ahora estamos en condiciones de presentar el teorema de factorización única. Este teorema simplemente lo que me dice es que podemos asegurar que si me dan un polinomio p de x en el conjunto k de x, donde k puede ser c o r, este polinomio p se va a poder factorizar de manera única con esta forma que está acá, ¿sí? Donde cada uno de estos factores, q1, q2, q3, así la cantidad de factores que sean, van a ser irreducibles y mónicos en k de x. ¿Sí? Además, el a sub n es el coeficiente principal de p, y cada una de estas potencias que aparecen acá, ¿sí? K1, K2, K3, etc., son la cantidad de veces que aparece cada factor, Q1, Q2, Q3, etc., respectivamente, en la factorización. Vuelvo a esta parte de la presentación para mostrarles que si yo tengo este polinomio P, su forma factorizada, su única factorización en C, es la siguiente. ¿Sí? 3, su coeficiente principal, por x menos y al cuadrado por x más 1 por x menos 1. Si se fijan, cada uno de estos factores son irreducibles, son mónicos, cada uno tiene su potencia, y de esta manera
como dijimos antes, es sencillo ver qué raíces tiene este polinomio. Bien, vamos a continuar. Bueno, una observación importante es que obtener la factorización de P en polinomios irreducibles teóricamente es posible, pero en la práctica, con las herramientas que tenemos, no siempre se puede, no siempre es fácil de obtener. Con lo cual, en el contexto de esta materia, solo lo vamos a poder hacer cuando podamos aplicar algunos de los casos de factoreo conocidos. Los polinomios que les vamos a presentar para factorizar van a entrar dentro de estos casos, ¿sí? Los casos de factoreo son técnicas para poder factorizar a los polinomios. Algunas de las más comunes son factor común, que es simplemente reconocer justamente el factor común y de esta manera expresar el polinomio con una multiplicación. Y aprovechamos e introducimos de manera informal, esto lo vamos a definir más adelante. Fíjense que acá está ya factorizado el polinomio, tiene raíces 0 y menos i. La raíz 0 aparece dos veces, porque acá tenemos a x menos 0, que es lo mismo que x, dos veces en esta factorización. Tenemos x por x. Por eso decimos que 0 tiene multiplicidad 2 como raíz. Y menos i aparece, el factor asociado a menos i aparece una vez, y por eso decimos que la multiplicidad de menos i es 1. Bien. Otra técnica usual es la de diferencia de cuadrados. Si por ejemplo tenemos este polinomio, lo podemos reescribir como x cuadrado menos 4, y esto lo podemos pensar como el cuadrado de 2i, con lo cual podemos escribir a este polinomio como x menos 2i por x más 2i. Otros casos particulares que se podrían utilizar son el cuadrado de un binomio, el cubo de un binomio o factor común en grupos, ¿sí? En caso que no los conozcan, los pueden buscar en internet, son técnicas muy sencillas. Bien, otra técnica, otro caso de factoreo conocido es factorizar ya conociendo un factor o divisor del polinomio que estamos queriendo factorizar. Retomando un ejemplo anterior, donde habíamos planteado la división, si no recuerdan mal, habíamos escrito que p de x, habíamos obtenido que p de x se podía escribir como x cuadrado menos i por x cuadrado más x menos 2, ¿sí? Porque habíamos hecho la división y visto que el resto era 0. Bien, y tras este paso podemos factorizar x cuadrado menos i, obteniendo sus raíces en c, ¿no? Resolviendo esta ecuación, x cuadrado menos i igual a 0, pasamos el i para el otro lado y resolvemos como resolvimos en la práctica anterior. Y el otro factor lo podemos factorizar de manera muy sencilla, con las técnicas que uno sabe de la secundaria, o con cualquier otra técnica disponible. Bien, otro caso de factoreo muy sencillo es el de factorizar ya conociendo una raíz o todas las raíces de un polinomio. Por ejemplo, si yo tengo el polinomio x a la cuarta menos 1, las raíces de x a la cuarta menos 1 se obtienen si nosotros resolvemos la ecuación z a la cuarta menos 1 igual a 0, ¿no? Esto ya lo sabemos resolver, lo vimos en la práctica pasada, y esto me va a dar todos los valores de z o de x para los cuales esta ecuación vale 0, que en este contexto son las raíces del polinomio x a la cuarta menos 1.
Y como vimos anteriormente, si nosotros tenemos una raíz de un polinomio, automáticamente sabemos que x menos la raíz es un factor. Por ejemplo, 1 es una raíz, 1 es una solución de esta ecuación, por lo tanto es una raíz de este polinomio, por lo tanto x menos 1 es un factor. Y también es solución de esta ecuación, por lo tanto es raíz de este polinomio, por lo tanto x menos y es un factor de este polinomio. La factorización en C, por lo tanto, queda de esta manera. Y la factorización en R no puede ser de esta manera porque estos factores no están en R de X. Con lo cual tenemos que juntar, si multiplicamos estos dos, me queda el polinomio x al cuadrado más 1. Y ahí sí obtenemos la factorización en R de X. Bien, vamos a ver una propiedad muy sencilla, pero que puede ser muy útil a la hora de factorizar. Si yo sé que x menos alfa, donde alfa es un número, es divisor de p, y que x menos beta también es divisor de p, donde beta es un número distinto al de alfa, lo que nos dice esta propiedad es que el producto de ambos factores también divide a p. Bien, veamos una aplicación con un ejemplo. Si p es el polinomio que vimos hace un rato, x a la cuarta menos 1, entonces como 1 es raíz de p, x menos 1 divide a p. Y lo mismo con x más 1, que es x menos menos 1. ¿Por qué? Porque el menos 1 también es raíz de p. Bien, con lo cual x más 1 y x menos 1 son divisores de p. Lo que me dice esta propiedad es que entonces el producto que me da x al cuadrado menos 1 también divide a p. Y por lo tanto puedo hacer la división y factorizar al polinomio p con, usando este divisor x cuadrado menos 1. La ventaja es que en lugar de hacer dos divisiones, hago una sola. Y además el polinomio cociente va a estar grado 2 en lugar de tener grado 3 como tendría si dividiera por polinomios de grado 1. Bien. Una propiedad también muy importante que ocurre para los polinomios de coeficientes reales, y esto es muy importante, si se están durmiendo, despiértense, porque esto es muy importante. Para polinomios con coeficientes reales ocurre esta propiedad. Si tenemos un z, que es una raíz compleja no real de p, automáticamente z conjugado también va a ser una raíz compleja de p y con la misma multiplicidad. Es decir, el factor x menos z aparece 3 veces. Bueno, x menos z conjugado va a aparecer 3 veces también. Veamos un ejemplo de aplicación. Supongamos que tengo este polinomio p, que es un polinomio cúbico, y lo queremos factorizar en c de x. Y por algún motivo sabemos que 2 por i es raíz, es decir, este es un dato. En ese caso, como este polinomio pertenece a r de x, porque todos sus coeficientes están en r, esta propiedad lo que me dice es que z conjugado, es decir, menos 2i, también es una raíz compleja de p. Bien, es decir, tanto x menos 2 por i como x más 2 por i van a ser factores de p. Y por lo tanto, dividen a p y por lo tanto el producto de ambos divide a p. Es decir, x al cuadrado más 4 divide a p. Y si hacemos la división, me va a quedar que p de x se puede factorizar como x cuadrado más 4 por x más menos 3. Perdón. Fíjense que esta es la factorización en r de x, porque
Ambos factores son mónicos e irreducibles. Este es de grado 1 y este es de grado 2 sin raíces reales. Ahora, si yo lo quiero factorizar en c de x, este deja de ser irreducible porque es de grado 2. De hecho, se le pueden calcular sus raíces en c. Las raíces son 2i y menos 2i. Y entonces se puede factorizar y la factorización me queda de esta manera en c de x. Bueno, por último, y para finalizar, definimos con más precisión lo que es la multiplicidad. Recordamos, la idea de la multiplicidad es que si yo tengo un valor a, que es raíz de p, su multiplicidad como raíz de p es la cantidad de veces que aparece el factor x menos a en la factorización de p. Bien. Matemáticamente, si yo tengo a una raíz de p, a va a ser una raíz de multiplicidad m para p, si podemos obtener una factorización de p en la forma x menos a la m por otro polinomio. Este polinomio puede ser una multiplicación de otros polinomios que vive en k de x y que cumple que a no es raíz de este polinomio. Y la forma de notar esto usualmente es mult sub p de a. Vamos a ver un ejemplo. Si p es este polinomio de acá, este polinomio ya lo utilizamos. Recordemos que p se factorizaba de la siguiente manera. Fíjense que el 3 lo puse aparte y lo puse en azul, todo lo que no tiene que ver con x menos y. La multiplicidad entonces de y como raíz de p es 2. ¿Por qué? Porque el polinomio que lo acompaña, todo el resto que está acá, si lo llamo c, no tiene a y como raíz. Esto lo pueden verificar fácilmente. Y también fíjense que la idea que mencionamos antes, de que la multiplicidad es la cantidad de veces que aparece el factor x menos a en la factorización, también se cumple acá, ¿sí? El factor x menos y aparece 2 veces en la factorización de p. Bien, con esto concluimos la clase de polinomios. Pueden ir a trabajar la práctica. Muchas gracias.